Voy a dar lectura a esta parte donde dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Pueden sentarse, hermanos. En este mensaje, amados hermanos, que quiero compartirles, hermanos, solamente me quiero referir de la palabra integridad. Amén. Josué, amados hermanos, cuando se estaba despidiendo del pueblo de Israel, Dios le da esta palabra a Josué. Josué, el caudillo de Israel, el hombre valiente que bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios conquistó juntamente con el pueblo de Israel la tierra de Canaán. Y Josué le dijo al pueblo: lo único que les pido es que ustedes teman a Jehová y le sirvan con integridad y en verdad. Y por lo tanto, hermanos, yo me quiero referir solamente en esta palabra. Las Sagradas Escrituras, hermanos, está lleno de principios, está lleno de normas, tanto morales, sociales y más que nada espirituales. Hoy en día eso es lo que hace falta en la sociedad, hasta quizás en la iglesia y en los cristianos, que en nosotros como cristianos, hermanos, lo que nos rija a nosotros sean los principios escritos en las Sagradas Escrituras. Y uno de los, pues de esos principios, de esos valores que encontramos en las Sagradas Escrituras, precisamente lo menciona Josué aquí. Yo les pido, le dice Josué, que ustedes teman a Jehová y que le sirvan con integridad. Y por lo tanto, hermanos, yo quiero referirme en esa palabra. Es importante que nosotros los cristianos y todos aquellos que se llamen cristianos tienen que vivir en integridad. El conocimiento, amados hermanos, que nosotros tenemos de la palabra del Señor, la palabra de Dios o la vida cristiana no nada más debe basarse en el conocimiento que tenemos de Dios o del Señor, sino de una vida práctica, pero que esa vida práctica, la que nos rija, sean los principios escritos en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice muy bien, cuando dice el pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero ese conocimiento que se tiene debe vivirse en una vida práctica, porque la vida cristiana es una forma de vida, es una forma en que nosotros debemos de actuar, de vivir como cristianos. Todo mundo, alrededor del mundo, hay el conocimiento. Más ahorita, en este fin de año, todos van a hablar de Jesús, solamente conocimiento, pero no una vida práctica que haga la diferencia entre el conocimiento y una vida verdadera en Cristo Jesús. Por eso Josué decía: sirvan al Señor con integridad. ¿Y qué es la integridad? Vamos a hablar, por ejemplo, el diccionario o cualquier académico puede decir, pues la integridad es aquella persona que hace siempre lo correcto, que admite sus errores, que hace siempre lo bueno, sin afectar a otros. Pero yo quiero hablar, amados hermanos, de
de 5 puntos importantísimos que las Sagradas Escrituras nos dicen de cómo vivir una vida de integridad. A lo mejor dirán, no es difícil, imagínense, no es lo mismo ser íntegro a decir yo devuelvo el cambio que me dieron de más, ¿verdad? Entonces, hermanos, el cristiano debe ser un cristiano confiable, en primer lugar. El cristiano debe ser confiable. Bien dice Santiago cuando escribe, pero sobre todo, allá en Santiago capítulo 5, verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis de tentación. Es importante, amados hermanos, que nosotros como cristianos seamos personas, seamos seres confiables. Que nuestro sí sea definitivamente sí y que nuestro no sea no, dice. Y más Jesucristo cuando habla de esto. Jesucristo dijo, pero vosotros al hablar deben de decir sí, sí o no, no. Porque fíjense bien lo que dijo Jesucristo. Por lo que es más de esto, de mal procede. Porque si alguien dice, pues yo juro, la verdad, yo te juro por no sé qué tantos. Desde el momento en que está diciendo, yo juro esto, dice Jesucristo, de mal procede. Inmediatamente hay que desconfiar. Entonces, para que ser íntegro, amados hermanos, debemos ser una persona confiable. Y fíjense, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia solamente he encontrado, aparte de Jesucristo, ahorita no estoy hablando de Jesucristo, porque sí es una persona la más íntegra que existió, que existe, pero solamente he encontrado a 2 que habla las Escrituras de una persona íntegra. Y uno de ellos es José. Aquel José que llegó a Egipto vendido por sus hermanos. Y él, amados hermanos, tuvo allá en Génesis capítulo 39, verso 7 al 9, ahí tuvo, hermanos, José que demostrar su integridad con aquella mujer, ¿sí? Dice, tu esposo puso toda mi confianza, toda su confianza en mí. Yo no puedo defraudar esa confianza. ¿Sí? Fíjense bien cómo este hombre confió en Josué. Yo soy el más grande, aparte de mi amo, yo soy el más grande en esta casa. Y por lo tanto, yo no puedo traicionar a esa confianza de mi patrón o de tu esposo. Por lo tanto, no puedo yo estar en contra de tu esposo. Pero, amados hermanos, algo muy importante que nosotros encontramos en José. ¿Por qué es íntegro? Dice él, aún si tu esposo no me importara, pero a Dios sí. No puedo hacer esto en contra de Dios. Amados hermanos, a veces nos dicen, no, tengan cuidado o ten cuidado, pórtate bien o anda. Yo no me voy a portar bien, íntegro, porque me está viendo fulano, o porque mi esposa, o porque aquel, sino que yo lo voy a hacer porque temo a Dios. Amén. Porque temo a Dios. Por eso tengo que actuar con integridad y por eso tengo que ser una persona confiable. ¿A cuántos de ustedes? Yo creo que a uno de nosotros o a todos nos han dicho, a mí, hermanos, muchísima gente confía en mí, no sé por qué. Por algo será, ¿verdad? Y yo creo que igual con ustedes. Y todavía dicen, oye, si tu hermano está ahí, ¿por qué no lo confías a tu hermano? Le digo a veces. No, ese mejor confío en ti, que no soy su hermano, ¿verdad? Bueno, por algo ha de ser.
Entonces, hermanos, en primer lugar, el cristiano debe ser una persona confiable. Potifar confió en José, pero confió, amén. Pero bueno, de lo que pasó después, eso ya es muy aparte. Otro de los aspectos del cual el cristiano debe ser íntegro es que debe amar a su prójimo. Una de las características que distingue, amados hermanos, a nosotros los cristianos es que amamos a nuestro prójimo. Amén. Amamos a nuestro prójimo. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, habla la Biblia, dice que es el apóstol que nosotros debemos de tener el mismo amor, debemos estar unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad. Una de las cosas que debe caracterizarnos, amados hermanos, como cristianos es que no hacemos las cosas por contienda, o sea, no nos peleamos, no debemos estarnos peleando. Siempre debe haber, amados hermanos, ese amor, ese compañerismo entre nosotros los cristianos. Si hay, porque sí podemos ofendernos en un momento dado, podemos llegar a una contienda, pero si somos cristianos debemos ir a las Sagradas Escrituras para poder resolver esas contiendas. Los cristianos, amados hermanos, nunca deben de llegar al juicio con las autoridades civiles. Todo se puede resolver como entre los cristianos. Ahora, si se llega allá, debe ser humilde. Debe ser humilde, porque eres cristiano. Ser humilde, amados hermanos, a veces nosotros pensamos, no, pues ser humilde, a veces confundimos la humildad. Y amados hermanos, ser humilde es tener una clara perspectiva de nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo, considerándose a nosotros mismos. O sea que si yo ofendo al hermano, considérate que te estás ofendiendo a ti mismo. Si tú golpeas a tu hermano o a tu prójimo, considérate que te estás golpeando a ti mismo. Porque ¿quién le gusta ser golpeado? Nadie. Nadie. Considerar los intereses de otros como más importantes que los nuestros, ese es ser humilde. Eso nos une a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, el amor al prójimo es la característica de una persona íntegra, de una persona que vive en humildad, que vive como cristiano. ¿Qué más quisiéramos, amados hermanos, que toda la humanidad, todo un pueblo, toda una comunidad viva con estas características? Las cosas no fueran así como están ahorita. Ahorita, amados hermanos, no, hombre, no puedes voltear a ver a nadie porque inmediatamente se piensa otra cosa. Pero nosotros los cristianos, amados hermanos, dice, como dijo Josué al pueblo de Israel, ¿sí? A partir de ahora deben de servir a Dios con integridad, ¿sí? ¿Y qué es la integridad? Entonces es ser una persona confiable, amar al prójimo. Y otra de las características, amados hermanos, de una persona íntegra es que se refiere a la conducta. Nuestra conducta, amados hermanos, debe llevar a otros a Cristo.
que vea en nosotros, amados hermanos, a Cristo. Yo siempre me he puesto a pensar y creo que para mí que es así. Es que cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo le pido perdón a Dios, cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando el Señor, después de arrepentirme, Él me justifica, ya Dios no me mira a mí, sino mira a su Hijo en mí, que es una de las cosas importantísimas de nosotros los cristianos. De la misma forma, amados hermanos, nuestra conducta ante la sociedad, que no vean a mí, sino vean a Cristo reflejado en mí. Y de esa forma, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, podemos ganar a otros para Cristo. Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, verso 2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Las instrucciones tal como os los entregué. Dice el apóstol Pablo: retenéis las instrucciones tal como os los entregué. El apóstol Pablo, amados hermanos, venía enseñando muchas cosas acerca del amor, acerca de principios para poder ser una persona que agrade a Dios. Decía: no vivan en la carne, sino vivan en el espíritu, gócense en las aflicciones. Y el apóstol Pablo venía enseñando. Entonces el apóstol Pablo alaba, dice, a los hermanos que se acuerda de estas instrucciones, ¿sí? Hermanos, la mejor manera de guiar a otros a Cristo es mostrar a un Cristo en quien confiamos. Nosotros confiamos en Cristo y confiamos en Cristo al 100, ¿sí? En esta situación donde estamos viviendo, amados hermanos, esta situación que estamos viendo, ya por ahí hay mucha gente que quizás esté contenta por la situación, por el proceso que se está viviendo en la pandemia, porque ya hay una vacuna y muchos quizás están contentos. Y están contentos porque quizás también México es uno de los primeros países donde va a tener la vacuna. Pero nosotros los cristianos vamos a estar confiando en la vacuna, estamos confiando en Cristo. Estamos confiando en Cristo. Y Cristo es el que con su soberanía decide el curso del mundo. Eso nosotros debemos de tenerlo. Si lo que está pasando ahorita no es porque así se está dando, sino porque así está establecido por la palabra del Señor, que en los postreros tiempos estas cosas van a suceder. Por lo tanto, nosotros los cristianos no tenemos por qué estar angustiados. Sí, hay momentos de angustia, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto es temporal, no se compara con lo que viene más adelante cuando el Señor venga. Nosotros tenemos esa gran confianza de que el Señor vendrá. Por lo tanto, amados hermanos, mientras tanto, nosotros debemos de vivir en integridad. Que nuestra conducta, amados hermanos, como cristianos, guíen a otros a Cristo. Amén. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: así alumbre en nuestra luz delante de los hombres, viendo que somos íntegros, que somos buenas personas, que somos cristianos, que de verdad buscamos al Señor. Amén. Otro punto, amados hermanos, es manifestar el fruto del Espíritu. Nuestras acciones y nuestras actitudes, amados hermanos. El apóstol Pablo siempre le dice por ejemplo, a los Gálatas, a los Corintios, a los romanos y a todos donde iba él, en las cartas que escribía, siempre decía que debemos de vivir en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu.
y debemos olvidarnos un poco de las cuestiones materiales, de las cuestiones carnales, sino que vivir en el Espíritu. Ese conocimiento lo tenemos, amados hermanos, es muy importante, es el conocimiento de cómo vivir en el Espíritu. Pero nada, como les decía, no nada más que se quede en el conocimiento, sino que la vida cristiana es una vida práctica. Y ser íntegro, amados hermanos, es un principio práctico. Y por lo tanto, debemos de andar en el Espíritu. El que vive en el Espíritu manifiesta el fruto del Espíritu. Eso es lo que se está perdiendo hoy en día, amados hermanos. Estas virtudes del fruto del Espíritu, acuérdense que son 9. Son 9 virtudes del fruto del Espíritu. Es lo que se está perdiendo prácticamente. Estos son los valores del cristiano. El fruto del Espíritu son los valores del cristiano. Son los principios que deben regir la vida del cristiano. En el mundo existen valores y son buenos, pero nada más están en el conocimiento, no están en la práctica. Nosotros en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, tenemos principios, tenemos valores, y esos valores están escritos en las Sagradas Escrituras. Lo único que tenemos que hacer es, amados hermanos, es ponerlos en práctica. Para que nosotros reflejemos la gloria de Dios en nuestras vidas ante el mundo. A lo mejor no vamos a andar como caminando por ahí. Dicen, no, pues él refleja la gloria de Dios. Mira, se ve la aureola que está girando a su alrededor. No es así. O lo que nos cubre, la forma de vestir, tampoco. Sino que es nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, hasta nuestra forma de caminar. En todo debemos reflejar la gloria de Dios, ¿sí? El ser guiado por el Espíritu de Dios, amados hermanos, involucra el deseo de oír la palabra de Dios. El deseo de oír la palabra de Dios. El cristiano debe estar predispuesto a obedecer la palabra de Dios, y eso es lo que a veces nos cuesta. Pero nosotros debemos estar, no, hermano, acuérdate que las Sagradas Escrituras dicen así. No, pues sí, cierto, sí, así dicen las Sagradas Escrituras, y por lo tanto debo obedecer. O hay algunos que dicen, no, pues es que las cosas están cambiando, ya como que la palabra de Dios está pasando de moda. Y por lo tanto, ya hay otros escritos que pueden sustituir a la palabra de Dios, dicen algunos. Y no es así. Mientras el hombre, mientras el cristiano, mientras el ser humano, mientras no se fijen o no regresen a las sendas antiguas, no va a haber integridad dentro de la vida cristiana. Las Sagradas Escrituras lo dicen. Amén. La sensibilidad para discernir entre nuestros sentimientos y la diligencia de actuar. Amados hermanos, una de las cosas que está perjudicando la vida social, la vida moral de la sociedad, de la comunidad, es nuestros sentimientos individuales. Hay gente que quiere que sus propios sentimientos de manera individual afecte a toda una sociedad, y no debe ser así. Porque entonces lo que pasa con todo lo que está sucediendo ahorita con la cuestión de la ideología de género, porque sus sentimientos le dictan esto, entonces debe ser así, y eso es incorrecto. Entonces nosotros como cristianos o los que quieren escudriñar las Escrituras, es que deben de discernir entre sus sentimientos y lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hace poco en Hungría, ahí la Cámara de Diputados, los legisladores determinaron no adopción
a la familia, a las personas del mismo sexo, o sea que no van a adoptar niños. Y muchos escriben, no, pues están mal y no sé qué, ¿sí? Y otros escriben, correcto, así debe ser, ¿sí? Entonces, muchos principios, fíjense hermanos, hoy en día lo que está afectando mucho a la sociedad es el individualismo, o sea, lo que yo siento, ese es mi derecho. Y lo que sientes está en contra de la naturaleza. Y si está en contra de la naturaleza, entonces está en contra de los principios espirituales del Señor. ¿Sí? Dios no se equivoca para hacer lo que ha hecho, ha hecho. Dentro de su soberanía, Él no se ha equivocado en hacer lo que nosotros vemos. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿tú quieres ver a Dios? En Romanos capítulo 1 dice, ¿tú quieres ver a Dios? Pues levanta la vista. Y Dios se ha manifestado en la naturaleza. Dios se ha manifestado en las cosas que vemos, en las cosas visibles y en las cosas invisibles. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Y por lo tanto, lo que tú piensas de manera individual no es correcto si no está dentro de los principios sagrados de la palabra de Dios. Entonces debemos manifestar el fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Y por último, hermanos, para terminar, es importante, amados hermanos, que nosotros como cristianos vivamos en una vida de integridad, con una relación con Dios, con una relación estable con el Señor. ¿Qué es una relación estable con el Señor? Es que estar constantemente en comunión con el Señor. Si hoy ofendí o pensé algo que está en contra de los principios y preceptos de nuestro Dios, debemos de pedir perdón al Señor inmediatamente. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu cabeza, o antes de que el sol entre, tú debes de pedirle perdón al Señor. Esa es una persona íntegra. ¿Por qué Dios le dijo a David, tú eres conforme a mi corazón? No porque David fuera un gran, porque a David no se le presenta como una persona íntegra en las Sagradas Escrituras, no como José ni como Job, que solamente esos dos se han encontrado que fueran íntegros. Porque David, Dios le dijo, tú no vas a construir el templo porque tus manos están manchadas de sangre. Amén. Entonces, amados hermanos, tener una relación estable con el Señor es estar en constante comunión con el Señor. Y pongo de ejemplo a Job para terminar. Ejemplo a Job. A pesar de la situación, amados hermanos, a pesar de la condición en que se encontraba, nunca perdió su relación con Dios. Y eso es muy importante, que nosotros como cristianos, a pesar de la condición económica, social, pandémica y lo que sea, debemos de mantener nuestra relación con Dios. Porque ahí está, por eso Jesucristo dijo, escudriñad las Sagradas Escrituras. Porque ahí está la vida eterna, porque ahí está la vida. Amén. A pesar de la condición de Job, él se mantuvo íntegro. Y me gustan tres cosas que hizo Job, amados hermanos. Y he querido imitarlo. Porque el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y yo me he puesto a pensar, a lo mejor alguien ya me ha imitado a mí, que no me imiten a mí, mejor que imiten a Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Hay cosas buenas que un pastor, que un hermano que hace para poder imitarlo. Hay tres cosas importantes que a mí me gusta que muchos hombres, sacerdotes, padres de familia imiten a Job. Y esto es es el proveedor de su casa, aunque fue el hombre más rico de todos los orientales, pero
Dios lo bendijo de esa forma, pero entonces, en primer lugar, él proveyó para su familia, ¿sí? Y también inculcó el hábito de tener, de que sus hijos tengan buenas amistades, buenas relaciones. Y la tercera es la más importante, que él se preocupó de la condición espiritual de sus hijos. Y es lo que está pasando hoy en día con muchas familias y muchos padres, amados hermanos. ¿Por qué los hijos se pierden y por qué los hijos no son íntegros? ¿Por qué? Porque muchos padres no se preocupan de la condición espiritual de sus hijos. Y por lo tanto, cada padre de familia debe de cumplir con estas tres condiciones: proveer para su familia, que sus hijos mantengan buenas amistades, buenas relaciones entre ellos y entre los que los rodean, y preocuparse por la condición espiritual de su familia. Y eso es muy importante. ¿Por qué se dice que Job era íntegro? La única que conocía, bueno, Dios conocía bien a Job. Por eso Dios se atrevió a darle, bueno, yo voy a utilizar esa palabra, se atrevió, o darle permiso a Satanás para tentarle. Pero quien conocía también a Job, amados hermanos, en su integridad, era su esposa. Dice el verso 9 del capítulo 2 de Job, dice el verso 9, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Queda a entender, amados hermanos, que Job era íntegro. Era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que cumplía con todos los requisitos y los principios que en ese entonces Job no tenía una Biblia para que se guiara en ese entonces, pero él se guiaba, amados hermanos, bajo principios de su conciencia, de que qué estaba bien y qué era mal. Sabía que existía un Dios, conocía que el único que regía el universo era Dios, y por lo tanto él se mantenía con esa integridad, y la que le conocía bien a Job era su esposa. Pero hermanos, ¿será que la esposa de Job no era íntegra? Yo digo que sí, hermanos. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo digo que sí era íntegra. Era una persona también, porque a veces nosotros podemos a pensar a que, no, pues, ¿por qué le dijo así? Porque le dijo, dice, maldice a Dios y muérete. Hermano, ¿quién no se va a enojar que en un día se mueran sus 10 hijos? ¿Quién no se va a sentir triste, verdad? ¿Quién no se va a sentir así? Porque las Sagradas Escrituras no nos dice que es pecado enojarse. Es pecado actuar de una manera incorrecta cuando tú estás enojado o enojada. Y entonces Job le contesta, le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job nunca le había escuchado decir ese tipo de palabras, porque dice: como suele hablar cualquier mujer, hablas. Como si, oye, estás hablando como cualquiera que no te conocía así, de esa forma. Hermano, mantuvieron su integridad, y eso es importante a pesar de la situación. No dice las Sagradas Escrituras, no dice el libro de Job que su esposa, muchos dicen, y la dejó, muérete, y se fue. Bueno, yo no creo que se haya ido. Yo creo que por lo menos le daba una tacita de café, un poco de agua, porque era su esposo, ¿sí? Bueno, yo no he encontrado en las Sagradas Escrituras que ella lo abandonó y se fue y no sé qué. No, al contrario, cuando Job se restaura, ¿quién estaba ahí? No era otra mujer, era la misma mujer. Y después de eso tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y muchos pastores y muchos hermanos
le ponen el nombre de las hijas de Job a sus hijas. Por ejemplo, Cecia, la hija de nuestro pastor allá en Unión, Cecia. Otros le ponen el otro nombre, Keren, ¿verdad? Bueno, entonces fue bendecida ella misma, ella misma. Amén. Entonces, con todo esto, amados hermanos, Job mantuvo su integridad. Sí, porque la mujer todavía, hermanos, ¿qué enseñanza recibimos aquí? Recibimos, amados hermanos, que a pesar de la situación, amados hermanos, en que estamos viviendo nosotros como cristianos, nuestra confianza y nuestra mirada está en Cristo. Mantengamos nuestra integridad como cristianos, ¿sí? No le reprochemos nada a Dios. Job, bueno, ¿qué vamos a recibir? Nada más bienes de Dios. También los males vamos a recibirlo. Porque Él quitó, Él nos dio y también Él nos puede quitar. Amén. Amados hermanos, para terminar, y dice, lo que nos distingue, amados hermanos, como cristianos es el amor al prójimo. Por lo tanto, amados hermanos, los principios de integridad traen beneficios, hermanos. Los principios de integridad que presenta las Sagradas Escrituras nos trae beneficios. Trae beneficios no nomás a nosotros en el presente, sino también a nuestros descendientes. Se dice por ahí, amados hermanos, que en Estados Unidos habían dos familias. Las dos familias eran ricas, pero la diferencia de estas familias eran unas cristianas y otras no cristianas. Pero de las familias que sus hijos no son cristianos, no eran cristianos, tuvieron descendientes con principios, o fueron delincuentes, fueron drogadictos, pero de las familias que temían a Dios, de todos sus descendientes, hicieron el historial, más o menos la misma cantidad de 900, 1000 descendientes. De las familias, el 50% fue ministro, fue pastor. Los otros fueron legisladores. Ni uno se perdió. Entonces, amados hermanos, es por eso que nosotros debemos de vivir en integridad. ¿Por qué? Porque nuestros descendientes van a tener esos beneficios. Y la Sagrada Escritura lo dice, el Señor lo dice, ¿sí? Dios bendecirá no la primera, no la segunda, las que vienen adelante, sino hasta 1000 generaciones. Cuando nosotros mantenemos nuestra. Por lo tanto, amados hermanos, en el nombre del Señor, no vendamos nuestra integridad por cualquier cosa. Job posiblemente maldijera a Dios y dijera, no, pues aquí se acabó todo. José quizás dijera, no, pues voy a aprovechar porque a lo mejor no tendré otra oportunidad. Pero no vendió su integridad, sino se mantuvo, amados hermanos, íntegro. Gloria a Cristo, aleluya. Por eso, amados hermanos, debemos de ser cristianos confiables, que amemos a nuestro prójimo, que nuestra conducta lleve a otros a Cristo, que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu, los principios, los valores que el apóstol Pablo nos describe acerca del fruto del Espíritu, estas virtudes, amados hermanos, y que nuestra relación con Dios permanezca estable a pesar de la situación en que nosotros estamos viviendo. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que ha sido de bendición estas palabras, no nada más para mí, sino para ustedes, hermanos, que estamos aquí congregados en el nombre del Señor, para los que me estén escuchando también a donde quiera que estén, y pongan en práctica. Puedo desafiarlos y decirles, pruébenlo a ver si es cierto. Y tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos muchísimos ejemplos de personas que buscaron a Dios. En el presente también, amados hermanos, tenemos muchísimos hermanos, muchísima gente
pastores, hijos de pastores, miembros comunes que han buscado a Dios y han permanecido, y sus familias y todos han permanecido en el Señor y han sido de bendición para unos y para otros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y yo les invito a que se pongan de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha enseñado, y que no sea nada más el conocimiento que hemos recibido, sino que sea una vida práctica en nosotros para que reflejemos la gloria de Dios en este mundo. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has amado y has puesto tu espíritu en nosotros, Padre celestial, para que nosotros vivamos en el espíritu, para que nosotros vivamos conforme a tus principios, Señor, conforme a los valores que nos has presentado en las Sagradas Escrituras. Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, sin tu espíritu no podemos hacer nada. Sin tu espíritu, Padre celestial, sin tu presencia no podemos avanzar, pero tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu nos puedes guiar para poder seguir. Ayúdanos, porque somos pecadores, andamos en este mundo, Señor Jesús, con la posibilidad de pecar, pero gracias, Señor, a que tu Espíritu va con nosotros, seremos más que vencedores. Gracias en el nombre poderoso del Señor, de Jesús. Bendice, Padre celestial, a esta congregación, bendice a todos los hermanos y personas que me están escuchando, y también bendice, Señor, a los pastores de esta congregación, Señor Jesús. Dale de tu bendición para que en lo que ellos hagan, Señor, sea para gloria y honra tuya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Cristo, aleluya.